let's go to 1 John. Si pueden ir conmigo a Primera de Juan. Let's go to Primera de Juan. All right. We left off in chapter 2. Nos quedamos en el capítulo 2. We left off with talking about not loving the world. Quedamos en el no amar al mundo. So this time we're in verse 18. Así que esta vez estamos en el versículo 18. All right. If everyone's there, just say sancocho. Si están allí, digan sancocho. Okay. Estoy hambre. Tengo hambre. Sí, tengo hambre. Por la palabra de Dios. Okay. Amén. All right. All right. Hallelujah. Aleluya. Okay, so let's start by reading 18 to 25 together. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 18 hasta el versículo 25, todos juntos. Okay. Children, it is the last hour. Hijitos, ha llegado la hora final. And as you have heard that the Antichrist is coming, Ustedes han oído hablar del anticristo que ha de llegar. so now many Antichrists have come. Pues bien, ya han surgido muchos anticristos. Therefore we know that it is the last hour. Por esto sabemos que ya estamos en la última hora. They went out from us, Aunque salieron de nosotros, but they were not of us. en realidad nunca fueron de los nuestros. For if they had been of us, Porque si lo hubieran sido, they would have continued with us. se habrían quedado con nosotros. But they went out, Pero salieron. that it might become plain that they are all not of us. El hecho de que nos dejaran comprueba que no eran de los nuestros. But you have been anointed by the Holy One, Pero todos ustedes han recibido el Espíritu Santo and you all have knowledge. y conocen la verdad. I write to you, No les escribo not because you do not know the truth, porque necesiten conocer la verdad, but because you know it, sino precisamente porque pueden, and because no lie is of the truth. porque pueden discernir entre la verdad y la mentira. Who is the liar? ¿Quién es el mentiroso? But he who denies that Jesus is the Christ. El que dice que Jesús no es el Cristo. This is the Antichrist. Tal persona es un anticristo, He who denies the Father and the Son. porque niega al Padre y al Hijo. No one who denies the Son has the Father. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Whoever confesses the Son has the Father also. Pero el que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Let what you heard from the beginning abide in you. Así que conserven ustedes lo que les fue enseñado desde el principio, If what you heard from the beginning abides in you, porque así estarán siempre, then you too will abide in the Son and in the Father. porque así estarán siempre en comunión con el Padre y el Hijo. And this is the promise that he made to us, Y Él mismo nos ha prometido eternal life. la vida eterna. Amen. Amén. Let's just pray together before we go Vamos further. a orar. Father, we thank you so much. Señor, muchísimas gracias. Lord, we thank you for this morning. Gracias por esta mañana. We thank you for who you are, Lord. Gracias por quien tú eres, We thank you Señor. for your anointing Gracias por tu unción to teach and to receive the word of God. para enseñar y para recibir la palabra de So, Dios. Father, would you just transform us this morning? Señor, ¿será que nos transformas esta mañana? Would you anoint me to teach and all of us to receive? Señor, ¿será que nos unges para poder enseñar y para que todos los demás reciban? We thank you, Lord. Gracias, In Señor. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Aleluya. It is the last hour. Es la última hora. And as you have heard, the Antichrist is coming. Y como escuchan, el anticristo está So por llegar. this was a big thing in the early church. Ahora, esto fue algo muy grande en la iglesia primitiva. This is not an end times class. It's not to put fear in you. Esta no va a ser una clase de los últimos tiempos y no va a ser una clase para colocar temor sobre But ustedes what I'm saying, tampoco. that the end times, the return of Christ, Pero lo que sí les digo es que los últimos tiempos, en el regreso de Cristo, was a very important topic in the early church. fue un tema muy importante para la iglesia primitiva. And so it should be an important topic to us. Y debería de ser también un tema importante para nosotros. He says many antichrists have already come. Porque aquí dice muchos anticristos ya han venido. And then he goes on to explain who are these Y antichrists. luego va y explica quiénes son estos He says anticristos. ones who have denied the Son. Aquellos que han negado al Hijo. But there's something I like. It says, therefore we know that it is the last hour. Pero hay algo que me encanta que dice, que es,
sabemos que estamos en las últimas horas. This was written 2,000 years ago. Ahora, esto fue escrito hace 2000 años atrás. 2,000 years ago. 2000 años atrás. It is the last hour. Es la última hora. If it was the last hour 2,000 years ago, Si fuese la última hora hace 2000 años atrás, then we must be living the last seconds. entonces ahorita seguro estamos viviendo los últimos segundos Or at least the last minutes. o los últimos minutos I de la don't know. última hora. I don't know, but if they were living in the last hour then, who knows what we're living Yo in no now? sé, pero si en ese momento eran las últimas horas, no sé qué tan cerca ahora estemos. I have my thoughts. Yo tengo mi pensar. I watched the updated news on Israel. Ya vi las actualizaciones de Israel, de las noticias. Yo vi muchos videos de nuestro hermano Chuck He visto Sí. muchos videos de nuestro hermano Chuck in Israel, en and Israel. I keep up with what's going on. Y ahí es donde me actualizo con lo que está sucediendo. And so it looks like prophecy is covered. It looks like we're coming somewhat to an end. I don't know exactly when, but Y pareciera que las profecías se están cumpliendo y que nos estamos acercando a un final. either way, Pero de igual forma, if we're not in the final days, si no estamos en los días finales, I want to tell you this: quiero decirte igual esto. it's our final days. Es igual tu día final y nuestros días Whatever we're living finales. right now, we're in our last days. Porque lo que sea que estemos haciendo ahora, nosotros estamos en nuestros días finales. I remember when I was in high school. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria. It felt like just yesterday I was Se getting my sintió first job. que fue como ayer que obtuve mi primer trabajo, I got a car. que me compré mi primer carro. A veces yo no sé dónde el tiempo se fue. Sometimes I don't know where the time Why? is Because we left. blink and we're already, ¿Por qué? Porque parpadeamos y ya estamos en el 2024. yeah. I blinked and I'm married and bald and Parpadeé, ya estoy casado, calvo, have a church, I guess. Y tenemos I'm una guiding a iglesia. church. I don't know. It's not my church. y no es mi iglesia, guiando una iglesia. But we're in our last days. Pero estamos en nuestros últimos My días. dad was telling me because he found out he's going to be a grandpa. Mi papá me estaba diciendo a mí, porque recientemente se enteró que va a ser un abuelo, He said, Chuso, after the conversation with your sister, I went home and I said, when did I get this age? y me dice que, wow, después de hablar con tu hermana, yo no sé cuándo me llegó esta edad, ahora voy a ser abuelo. Where did the time go? ¿A dónde fue el tiempo? Time goes. El tiempo pasa. We're in our last days. Estamos en nuestros últimos días. We need to be intentional Tenemos que ser in intencionales how we spend our time. en cómo nosotros pasamos We nuestro need to tiempo. be intentional Tenemos que ser with intencionales, advancing the kingdom, avanzando el reino, with sharing Christ, compartiendo a Cristo, making disciples, haciendo with discípulos, accomplishing our calling. logrando nuestros llamados. The early church was very focused. They were living their lives knowing that Jesus can come back at any moment. La iglesia primitiva estaban creyendo de que Jesús llegaría en cualquier momento, Not in a fearful way, y but in no a, de una forma de miedo. when Jesus comes back, I want to, Lord willing, be doing something good, Saben, cuando something Jesús successful for the regrese, kingdom. con la voluntad de Dios, queremos que nos encuentre haciendo algo bueno para su reino. I hope he doesn't catch me just playing video games. I Yo mean, video espero- games are fine, but I'm just saying, like, I want to be doing something like, good Dice que for yo no God. espero que me agarre jugando videojuegos. Los videojuegos, créanme, no estoy diciendo que sea un pecado, pero no quiero que me agarre allí. Yeah. No, I want to be in my destiny, No, yo quiero estar en mi destino. and I want you to be in your destiny. Quiero que ustedes estén en sus destinos. We're in these last days, Estamos en los últimos días. whether he comes back now or later. Ya sea que Él regrese hoy o So después. they went out from us; they were not of us. Entonces dice, which verse are you saying? And just right after, therefore we know Okay. it's the last hour. Por lo tanto, sabemos que estamos en la última hora. Por eso sabemos que ya, aunque salieron de nosotros, en realidad nunca fueron de los nuestros. For if they had been of us, they would have continued with us. Porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. But they went out that it might become plain that they are all not of us. El hecho de que nos dejaran Okay, it's fine. But you have been anointed by the Holy One, comprueba que no eran de los nuestros, pero todos ustedes han recibido el Espíritu Santo and you all have knowledge. y conocen la verdad. I write to you not because you know the truth, but because you know it. No les escribo porque necesiten conocer la verdad, sino precisamente porque pueden. And then it goes on to say, this is the Antichrist, Y luego más adelante continúe diciendo, este es el anticristo, he who denies the Father and the Son. aquel que niega al Padre y al Hijo. Whoever confesses the Son has the Father. Todo el que confiese al Hijo tiene al Padre. Hallelujah.
Aleluya. So you have all knowledge because you have the Holy Spirit. Ustedes tienen todo conocimiento porque tienen al Espíritu Santo. Remember, us, we don't believe, we believe in Christ by the Holy Spirit Recuerden, revealed to us. nosotros creemos en Cristo por el Espíritu Santo que se nos fue revelado. I'm going to move on now let's move on to 26 and 27. Y vamos a avanzar al 25 y 27. Y si pueden poner los versículos también en la pantalla, sería tremendo. No, not, oh, okay. Ya, sorry. I don't want that, but it's fine. Okay, we have all knowledge. Tenemos todo conocimiento. Oh, I'm sorry, 26. 26, versículo 26. I write these things to you Les escribo esto about those who are trying to deceive you. por causa de los que quieren engañarlos. But the anointing that you receive from him abides in you, Pero ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive en ustedes. and you have no need that anyone should teach you. Por lo tanto, no necesitan que nadie les señale But as his anointing teaches you about everything, lo que es correcto, pero el Espíritu Santo les enseña todas las cosas. and is true, Y Él, que es la verdad, and is no lie, no miente. just as it has taught you, Así que, tal como Él les ha enseñado, abide in him. vivan en Cristo. Hallelujah. Aleluya. So he's trying to combat deception. Él está tratando aquí de combatir el engaño. If you remember, there was a lot of heresies Si ustedes se acuerdan, los que les compartí los domingos pasados, había mucha herejía, saying that Jesus didn't come in the flesh, or that Jesus was just diciendo que Jesús no había venido en carne he humana. was just a Christ that came upon him at baptism. Many heresies that we've already discussed. O estaban diciendo que Él no era el Cristo, o que se volvió el Cristo después de bautizarse. So that's why he's addressing the Antichrist, the ones who are writing and teaching other Y things. por eso es que aquí Juan está haciendo tanta referencia sobre el anticristo, aquellos que están enseñando cosas que son contrarias. So he's saying, that's why I write this to you. Y dice, por eso les escribo estas cosas a ustedes. But the anointing that you receive from him Pero la unción que reciben de Él, abides in you. del Espíritu And Santo, you have habita en no need that ustedes. anyone should teach you. Y dice, y no necesitan que nadie les señale lo que es correcto. This is amazing. Y esto es asombroso. This is awesome. Es asombroso. The anointing that we receive from God is the Holy Spirit. Significa que la unción que recibimos de parte de Dios, el Espíritu Santo, We receive him. lo hemos recibido. The anointing that guides us into all truth. La unción que nos guía a toda verdad. Remember, you can't have Jesus revealed unless the Holy Spirit reveals him. Recuerden, no pueden tener a que Jesús se revele si el Espíritu Santo no lo And revela. now that same Holy Spirit that reveals Jesus is going to reveal truth to you. Y ahora ese mismo Espíritu Santo que revela a Jesús revelará verdad sobre tu vida. So if someone comes and tries to tell you something else about Jesus, Y si alguien trata de venir a hablarte algo contrario de Jesús, you have an anointing that will guide you, tú tienes una unción dentro de ti that will give you que te va a discernment. guiar y te va a dar discernimiento. Does it mean you don't need any teachers ever? ¿Significa que nunca necesites maestros? No, the Bible says No. that teachers are a gift to the body of Christ. La Biblia también menciona que los maestros son un regalo al cuerpo de Cristo. But the anointing inside of you Pero la unción que habita en ti will be able to tell you whether what I'm saying is true or not true. podrá verdaderamente decirte si lo que te estoy diciendo en este momento es verdad o no lo es. The Spirit in you, the Holy Spirit in you should be able to guide you to know whether what I'm telling you is true El or not true. Espíritu Santo en ti es lo que te va a guiar en aquello que sea verdad. He's there to guide you in all truth. Él está para guiarnos en toda verdad. He's there to reveal the scriptures to you. Él está allí para revelarte las The escrituras. anointing is not just a power, but He's a person. La unción no es un poder, es una persona. He's the Holy Spirit. Él es el Espíritu And He'll Santo. guide you in your life, Y Él te va a guiar en tu and vida. He'll give you discernment to know what is true and not true. Y te va a dar discernimiento para que tú conozcas aquello que es verdadero y aquello que no lo es. And we're going to need that discernment in these days ahead. Y vamos a necesitar ese discernimiento en los días por venir. And that's why my goal is just to guide you to Christ, guide you to the Holy to relationship with the Holy Por Spirit. eso es que una de mis metas es guiarlo a Cristo, guiarlos a ustedes a una relación con el Espíritu If you Santo. have intimacy with God, if you can hear from God, if you can know His voice through His Word and His peace and whisper, Porque si ustedes tienen una intimidad con Dios, pueden escuchar su voz entre esos susurros. then whether you're in this church or in another church, Ya sea que tú estés en esta iglesia o que estés en otra iglesia. or if someone comes and tries to preach something contrary, O si alguien viene y trata de predicarte a ti algo contrario, you'll know already tú ya vas a saber. that the anointing dwells in you will say something. Porque la unción, el Espíritu Santo que habita en ti dirá algo. I remember my mom, even when we were new Christians, Yo me acuerdo de mi madre, incluso cuando éramos nuevos there creyentes, were some Bible teachers that people liked. habían unos maestros bíblicos que diferentes personas les agradaban. And I remember my mom
telling me even when I was a little kid, like, Y I yo me don't know, acuerdo a mi mamá decirme cuando era pequeño, just something's off with that no person. lo sé, hay algo como que raro con esa persona. Something's off with that Hay algo person. como que raro con esa persona. You know, we didn't know that much of the Bible yet, but the anointing in her was able to just show her like just a feeling that something might not be right. No conocíamos mucho de la Biblia todavía, pero la unción que habita en ti te da el discernimiento de saber si algo es correcto o no lo es. Years later, we find out that something was wrong with that ministry. Años después nos dimos cuenta que algo sí estaba mal con ese By the ministerio. fruits in their life later on, we were like, oh man, I was talking to my Por mom. los Like, frutos you en su vida, años después, ahí es donde yo le hablé con mi mamá, mamá, Chuso, mom, what you were feeling was right. lo que Holy estaba cow. sintiendo era verdad. Chuzo. And now I know from what I've studied in the scripture, even what they were teaching Y ahora yo sé, incluso estudiando las escrituras, was not 100%. no era 100% lo que esta persona estaba enseñando. They were always just asking for money. If you sow a seed, you're going to be rich. Estaban era siempre pidiendo dinero. Si tú siembras una semilla, vas a ser rico. I believe in tithing, Yo creo en el diezmo, but not in manipulating people pero no en manipular a las personas to get rich, you know. para ser rico. But there was something in here, even though we didn't know the whole scriptures yet, there was something in here saying, Pero this de is not true. vuelta, había algo allí, a pesar de que nosotros en ese entonces no conocíamos mucho las escrituras, había algo allí que no se sentía bien. But as his anointing teaches you about everything, Y a medida de que su ungido te enseña acerca de todo, and is true and is no lie, y Él es la verdad, no miente. just as it has taught you, abide in him. Así que, tal como les ha enseñado, vivan en Cristo. So it's the anointing that helps us understand the things of God. Es el Espíritu Santo el que les enseña todas las cosas. Okay. And now, little children, Y ahora versículo 28 dice, y ahora, queridos hijos, abide in him, permanezcan en Él, so that when he appears, we may have confidence. en comunión con el Señor, para que cuando vuelva puedan presentarse delante de Él seguros And not shrink from him in shame at his coming. y sin tener de qué avergonzarse. If you know that he is righteous, Si saben que Jesús es justo, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of him. deben también saber que todo el que practica la justicia es hijo de Dios. Amen. Abide in him. This is a common theme. Este es un tema muy común, dice If you get permanece. something from 1 John, it's abide in him, abide in his word. Si hay algo que podemos tener de primera de Juan es que permanezcamos en Dios, que Obey his permanezcamos commands, en stay su focused palabra, on him. que obedezcamos sus mandamientos, que nos mantengamos enfocados, So that when he appears, we may have confidence. para que cuando Él llegue entonces tengamos la confianza. If you know that he is righteous, everyone who practices righteousness Dice, has si been born. saben que Jesús es justo, deben también saber que todo el que practica la justicia es hijo de Dios. It's a main message. Jesus is coming back. Es un mensaje principal que Jesús va a regresar. John also wrote the book of Revelations Juan fue el mismo que escribió también el libro de by Apocalipsis inspiration of God. por inspiración de parte de The Dios. very last chapter, Y el último capítulo it's an amazing es chapter. un capítulo maravilloso. It says, Jesus says, behold, I'm coming soon. Que Jesús dice, he aquí, estén quietos que vengo pronto. Blessed is the one who keeps the prophecy of this book. Bendito es la persona que mantiene o guarda las profecías de este libro. Later on in that chapter, Y más adelante en ese mismo verse capítulo, 12, en el versículo he 12, once again says, behold, I'm coming soon, él de vuelta dice, he aquí vengo pronto, bringing my recompense with me, my reward, trayendo mis recompensas conmigo, to repay each one for what he has done. para pagarle a cada uno acorde como ha hecho. There's rewards for what you do in this body, in and out of this body. Porque saben, sí existen recompensas por lo que ustedes hagan mientras se encuentran en este cuerpo humano. A few verses later, Y unos versículos más it adelante, says, he who testifies to these things says, o unos versículos después dice, y aquel que testifica de todas estas cosas dice, surely I am coming soon. de seguro vengo pronto. Amen, it says. Amén, dice la And then Biblia. John writes, Y luego Juan escribe, come Lord Jesus. ven Señor Jesús, Come Lord Jesus. ven Señor This is Jesús. what John was writing Esto es lo que Juan in escribía Revelations and in 1 John. en el libro de Apocalipsis y en Primera de Juan. We are in these last days. Estamos en los últimos Let us días. be careful how we live. Tengamos cuidado la forma en la That que we have vivamos confidence when he comes. para poder tener confianza cuando Él And venga. our life should be, come Lord Jesus. Y nuestra vida debería de proclamar, ven Señor You know, Jesús. when I see all these
terrible things happening in the world, Cuando yo veo todas las cosas terribles en el mundo suceder, say, come, Lord Jesus. ven, Señor Jesús. Come, Lord Jesus. You are our hope. Ven, Señor Jesús, tú eres nuestra You are our esperanza. hope. Eres nuestra Come esperanza. and bring your rewards. Ven y trae tus Come and set everything recompensas. straight. Ven y ordena todo. This is our hope. Esa es nuestra This is esperanza. our joy. Ese es nuestro It's a gozo. great and terrible day. Es un día, va a ser un día The day of grandioso the Lord. y un día Great terrible. for those who know Him, Va a ser grandioso para todo el que le conozca. and terrible for those who Y don't. va a ser un día terrible para aquellos que no. But this is the early church. It was His return was on their minds. Pero esta es la iglesia primitiva y ellos vivían con el regreso de Cristo en sus Come, mentes, Lord Jesus. diciendo, ven Señor And that's Jesús. what I was saying when I was in El Rey. Y eso era lo que yo estaba diciendo cuando estaba en el supermercado I was del Rey. thinking, man, if the church can unite, we can accomplish so much stuff. Yo pensé, wow, si la iglesia pudiera venir en unidad, se pudiera lograr tantas cosas. But to unite, you really need a leader to Pero unite para around. unificar algo necesitas a un líder. And I thought, man, if we could just raise up a leader. Y yo pensé, chuzo, si se pudiera levantar un líder. And then that's when I told you I was Y laughing. después ahí fue cuando les comenté que me empecé a I said, reír. oh, I think I'm describing the millennial reign of Christ. Yo como que, oh, creo que estoy describiendo en este momento el reinado milenial de Cristo. After Jesus returns, Porque después de que Cristo venga, He's going to reign on earth for 1,000 years. Él va a reinar en la tierra por 1000 And this años. is my belief that He's going to use people Y esta es mi creencia, que Él va a usar a personas to restore things. para restaurar cosas. We're going to see what His leadership looks like. Vamos a ver cómo se ve su liderazgo. He's going to be the righteous king. Él va a ser el rey And we'll justo. see what righteousness looks like when it's in charge. Y vamos a ver cómo se ve la justicia cuando aquel que es justo está a cargo. Because right now we're just looking at corrupt governments and corrupt Porque hoy en día estamos viendo es gobiernos corrompidos, corrupt leadership and seeing the liderazgos corrompidos. corrupt, unfortunately, fathers and mothers who are not whole and healed. Desafortunadamente también existen padres y madres corrompidos que no están sanos dentro But de ellos. imagine what it'll look like when we have a king that is perfect and his judgments are. Pero righteous. imagínense cómo se va a ver cuando tengamos al rey que es perfecto y es justo. And that is our hope. Y esa es nuestra esperanza. Well, I'm trying to get better at this. My plan was to go through chapter 3 today. Y estoy tratando A de ver. mejorar con esto. Mi plan era leer el capítulo 3. My plan's not going too good. Mi plan no está saliendo del todo bien. I'm just gonna let's just go into 1 John, and we're not gonna go too much longer. Into First John. Chapter 3. Vamos a entrar al capítulo 3 de Primera de Juan. We'll just start it and then we'll finish it next week, Vamos a iniciarlo y luego lo vamos a entonces terminar la siguiente semana Lord willing. con la voluntad de Dios. Okay. Hallelujah. This is verse 1 through. Okay, let me just read here in my Bible. See what kind of love, this is verse 1 of chapter 3. See what kind of love the Father has given to us, Miren cuánto nos ama el Padre. that we should be called children of God. O miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. And so we are. Y eso somos. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Beloved, we are God's children now, Amados, ahora somos hijos de Dios. and what we will be has not yet appeared. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. But we know that when He appears, we shall be like Him, Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. because we shall see Him as He is. Porque lo veremos como Él es. And everyone who thus hopes in Him purifies himself. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, Hallelujah. así como Él es pura. This is amazing. This is what meditating on the Word looks like. Esto es asombroso. See what kind of love the Father Esto es como meditar en su amor se ve. has given to us. Miren cuán gran amor That- nos ha otorgado el That Padre. we should be called children of God. Que seamos llamados hijos de It's Dios. so amazing that we could be called children of God. Es tan asombroso de que podemos ser llamados hijos de Dios Such great love. con un amor tan grande. And we know that He has not yet appeared, but He's coming, as we've already discussed. Y sabemos que Él todavía no ha llegado, pero Él viene. And I want to move on because I have something to share before we close up. Y voy a seguir porque también tengo algo que compartirles antes de terminar. Everyone who makes a, verse 4, Versículo 4. everyone who makes a practice of sinning Todo el que practica el pecado
also practices lawlessness. practica también la infracción de la ley. Sin is lawlessness. Pues el pecado es infracción de la ley. You know that he appeared in order to take away sins. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados And in him there is no sin. y en Él no hay pecado. No one who abides in him keeps on sinning. Todo el que permanece en Él no peca. No one who keeps on sinning has either seen him or known him. Y todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Little children, Hijos míos, let no one deceive you. que nadie los engañe. Whoever practices righteousness is righteous, El que practica la justicia es justo, as he is righteous. así como Él es justo. Whoever makes a practice of sinning is of the devil, El que practica el pecado es del diablo, for the devil has been sinning from the beginning. porque el diablo ha pecado desde el principio. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. No one born of God makes a practice of sinning, Nadie que nace de Dios practica el pecado, for God's seed abides in him, porque la semilla de Dios habita en él and he cannot keep on sinning y no puede seguir pecando, because he has been born of God. porque es nacido de Dios. But by this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Whoever does not practice righteousness is not of God, Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, nor is the one who does not love his brother. tampoco aquel que no ama a su prójimo Wow. o a su hermano. That's very, very deep. Esto es muy profundo. What are we trying to say here? ¿Qué estamos tratando de decir aquí? Well, there's a difference between sin and sinning. Hay una diferencia entre pecar y el pecado. So I believe that many times when it says sin, Yo creo que muchas veces cuando la Biblia dice pecado, it's talking about our sin nature. habla de nuestra naturaleza When it's talking pecaminosa. about sins, it's talking about the actions of Y sin. cuando habla de los pecados, habla de la acción de pecar. It's talking about the actions. Hablar de las acciones de pecar. And so when we become born again, Cuando nosotros nacemos de nuevo, we become children of God. nos volvemos hijos de We Dios. take on a new nature. Tomamos una nueva It's naturaleza called the new man. que se llama el nuevo hombre. And in that nature, Y esa naturaleza we start to change and transform and we start to be sanctified. empieza a cambiar, a transformar, a ser santificado. Now it doesn't mean we're perfect. No significa que seamos perfectos. Gracias. Muchas gracias. It doesn't mean we're perfect. No significa que seamos perfectos. Todavía necesita agua. Okay. Mira, el problema es mi bigote. Muchas gracias. All right. Hallelujah. Aleluya. Gracias, gracias. Yo tengo este para mi bigote. All right. So sins and sins, you're explaining the difference of the sin nature and the action of sin. Yeah. So I want to make a distinction that the Bible says that there is children of God and children of the devil. Yo quiero hacer una distinción porque la Biblia sí menciona que existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sometimes people say we're all children of God. Porque a veces hay personas que dicen, pero es que todos somos hijos de Dios. And I don't want to sound like harsh, Y no quiero sonar duro, but the Bible says that He gives the right to become born of God. pero la Biblia dice que Él te da el derecho, la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. Whoever believes in His name. En todo el que crea en su And we nombre. become born again as we encounter salvation, as we encounter Jesus. ¿Por qué? Porque hayas nacido de nuevo, encontraste la salvación y tuviste un encuentro con Cristo Jesús. And then we become children of God. Y entonces allí te puedes volver hijo de Dios. That's why before this John writes, what great love the Father has bestowed upon us. Por eso es que acá en primera de Juan, Juan escribe qué gran amor Dios ha colocado sobre Because it's nosotros. through the blood of Jesus and Porque es His mediante sacrifice that we can become children La of God. sangre de Jesús y su sacrificio que podemos ser llamados hijos de Dios. Through belief, A través del creer, through faith, through grace. a través de la fe y a través de la And so gracia. I want to make sure that we know that it's not from actions. Y yo quiero que nos aseguremos y que salgan de aquí seguros So it's de not- que it's no se not- trata de acciones. It's not that I'm saying if you just
be good, then you're good. No te you're a child digo of que God. si tú eres bueno, entonces eres hijo de Dios. No, it's through the blood of Jesus No, Christ. es mediante la sangre de It's through Cristo. faith in His death, His burial, and His resurrection, and that He is the Son of the living God. Es mediante la fe en su muerte, entierro y resurrección de que Él es el Hijo de Dios. Well, I want to tell you, when you become born again, there is fruits. Y te digo, cuando tú naces de nuevo hay frutos, Things change. cosas cambian. I remember this is before Christ. For me, before I Yo me came, acuerdo para mí antes de Cristo. I remember I was working in the restaurant and bar that I worked at. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando en el restaurante, era un bar donde yo trabajaba. And I had a cousin that was my roommate for many years. Y yo tenía a mi primo que era mi compañero de cuarto por muchos años. And we were not good. We were Y bad. nosotros no éramos buenos, éramos muy We, malos. we were sinners, Éramos pecadores. So we did lots of sinning. Pecamos mucho, But that's natural because that was our nature. pero era natural porque era nuestra naturaleza. We were children of the devil, so we were just sinning. Éramos hijos del diablo, así que solo estábamos pecando. Just so you know, I never blame someone who's not born of God for sinning. Y para que sepan, yo nunca le echo la culpa a alguien de pecar si no ha nacido de nuevo en Don't be Dios. surprised if someone doesn't know God that they sin. No se sorprendan si alguien que no conoce a Dios esté pecando. That's what they do. That's their nature. That's who they are. Eso es lo que ellos hacen, es su naturaleza. And so when we both had our sin, we were both in our sins. Entonces ambos estábamos en nuestro pecado We were doing what was natural to us. y estábamos haciendo aquello que era natural para nosotros. We were doing what felt good to us. Estábamos haciendo aquello que se sentía bien para nosotros. We were doing what the world taught us to do. Estamos haciendo aquello que el mundo nos enseñó a hacer. We were full of pride and selfish ambition. Estábamos llenos de orgullo y ambiciones egoístas. But that was our nature. Pero era nuestra naturaleza. But something happened between my family and my cousin stopped working in the restaurant that we were at. Pero algo sucedió entre mi familia, entonces mi primo dejó de trabajar en el restaurante donde estaba. And he moved out of my house. Y luego se mudó fuera de mi And I casa. stopped having contact with him regularly. Y paré de tener contacto con él de forma diaria como lo teníamos antes. Then one day he came to visit, Y un día él vino a visitar and I heard a few things. y yo había escuchado ciertas And cosas. mind you, his younger brother was a Christian for a long Y ahora time. les recuerdo, el hermano menor de mi primo era cristiano por muchos años. And so I saw my cousin Bill, Y yo vi a mi primo Bill and I started telling him a story. y le empecé a decir una historia. A story from our past I was like bringing up. Una historia de nuestro pasado, a medida que yo la estaba trayendo a la luz. And he looks at me, Y me mira and I was laughing and smiling. y yo me estaba riendo y sonriendo. And he's like, bro, that's just not funny to me anymore. That's not who I am. Y me dice, hermano, eso ya no es divertido para mí, no es quien yo soy ya. I said, what? What do you mean? What Y are yo you, dije, ¿qué? ¿De what qué are you- hablas? what are you talking about? ¿De qué me estás hablando tú? That's not who you are. Que no es quien tú eres. And I was like, but don't you? And he's like, no, I'm not proud of that stuff. Y me dice, no, es que no me siento orgulloso de nada de eso. That's not who I am anymore. No es quien yo soy And ya. then he started telling me what happened to him. Y me empezó a contar lo que le sucedió. And light and dark don't mix. Y recuerden, la luz y la oscuridad no se So I mezclan. was still in my sin. I didn't want to hear this. Y yo estaba todavía en mi pecado, así que yo no quería escuchar nada de lo que él me estaba diciendo. I started getting a little convicted. I was like, this guy's weird. I don't want anything to do with him anymore. Y hasta empecé a tener algo de convicción dentro de mí, que este hombre es raro, ya no quiero nada que ver con él. I didn't want to hang out with him. No quería ni parquear ya más con él. Why? Because now he was a child of light. He was born again. He had a new nature. The things that used to make him happy and laugh, which were all sin, he doesn't enjoy anymore. ¿Por qué? Porque ahora él es un hijo de la luz, de aquellas cosas que le hacían feliz cuando él pecaba, cuando antes de él pecar esas cosas le hacían feliz, ya no lo hace feliz. Does it mean he never sins? Of course not. ¿Significa que ya nunca peca? Por supuesto que no. But it means the practice of it, the things that he used to do regularly, he's changed now. Pero sí significa que la práctica, lo que él hacía a diario, cambió. There's fruit in his life. Hay fruto en su vida. There's a noticeable change. Hay un cambio notable en And él. now he's on a journey of wanting those desires that have changed, wants them more and more and more. Y ahora está en ese camino de que esos deseos cambian cada día más y más y más. And it was a few months after this Y fueron unos meses después de esto that I had my own encounter with Jesus, que yo tuve mi propio encuentro con Jesús, where I went through those same changes. en la cual pasé por esos mismos I didn't cambios. want to drink anymore. I Ya no didn't quería beber más, want to do drugs anymore. ya no quería consumir más I drogas, didn't want to smoke cigarettes anymore. ya no quería consumir cigarrillos. It took me a couple of weeks to quit cigarettes, but I did it. Me tomó un par, Weeks. me tomó un par de semanas
para dejar el cigarrillo, pero lo hice. What happened? My desires changed. ¿Qué pasó? Mis deseos cambiaron. I became born again. Nací de nuevo. Now I wasn't living in sinning and practicing sin, but my desire was to practice righteousness. Ahora no estaba viviendo, mis deseos no eran practicar el pecado, sino más bien practicar la I justicia. was no longer a child of the devil. Ya no era más un hijo del In diablo. that moment, I became a child of En God. ese momento me convertí en un hijo de Dios By faith and por grace. fe y por su gracia. And what the anointing does, what God does when He comes and lives in you, is He changes your nature and your desires. ¿Y qué es lo que hace la unción? ¿Qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene y empieza a habitar en ti? Es que cambia tu naturaleza, cambia tus And deseos. so when I was a young kid, Y cuando yo era un niño I joven, didn't understand the gospel. no entendía el I said, Evangelio. why did Jesus have to come die on the cross? Why couldn't He just die an old man? I Yo used to think decía, that. ¿por qué Jesús tiene que venir y morir? Tuvo que venir y morir en una cruz. ¿Por qué no murió como un viejito? If He had to come to die, why couldn't He just live a life and die when He was 80? You know, like I don't Si tenía understand que why the venir a cross. morir, ¿por qué no murió a sus 80 o 90? ¿Por qué tenía que ser una forma Could've just tan drástica en He una just came cruz? and died. Porque simplemente no vino y ya 'Cause murió. that's what I always heard. Jesus came to die. Jesus came to die. Porque eso Jesus era lo came que to yo die. escuchaba como niño. Jesús vino y murió por ti. Jesús vino y murió por ti. Jesús vino y murió por ti. But I didn't know He came to take the sin nature. Pero yo no había entendido que Jesús había venido a tomar la naturaleza The pecaminosa, penalty. la He penalización, came and He took the penalty of sin, which is el just castigo del full pecado, destruction. lo cual era destrucción completa. Which is why it says He didn't even look like a man anymore. Por eso es que la Biblia dice que Jesús ni siquiera se veía como un hombre, era On the irreconocible. cross, He was unrecognizable. La Biblia habla y dice de cómo en la cruz Jesús fue irreconocible. Because He was taking sin upon Himself. Porque Él estaba tomando el pecado sobre Él mismo. And sin had made humanity unrecognizable. Y el pecado había hecho a la humanidad irreconocible. We were created perfect, righteous. Nosotros fuimos creados perfectos, justos. But man's rebellion and sin made man unrecognizable. Pero la rebeldía y el pecado del hombre hizo al hombre irreconocible. And so Jesus came and became unrecognizable on the cross by taking sin. Por lo que Jesús vino y se volvió irreconocible delante de Dios, tomando nuestro pecado, So that we can become born again. para nosotros hoy en día poder It says nacer de that nuevo. He became sin. La Biblia dice, aquel que no conoció He pecado, became sin. se volvió Took on pecado, the sin nature. tomó la naturaleza So pecaminosa, that what? So that we can become the righteousness of God para que nosotros ahora podamos ser llamados la justicia de Dios en Cristo Jesús. through Christ Jesus. A través de Cristo Jesús. We can become the righteousness of God. Podemos volvernos la justicia de So Dios. He takes that sin Él toma nature, ese pecado, la naturaleza. clothes us in His righteousness. Ahora Él nos viste de su justicia. Now our desires change. Y ahora nuestros deseos cambian. After I encountered Jesus, I called my cousin. Después de yo tener un encuentro con Jesús, yo llamé a mi primo. I said, Bill, Le dije, Bill, I'm a new man. soy un nuevo hombre. Something happened. Algo me pasó. My other friends, they thought I was crazy. Mis otros amigos pensaron que yo me había vuelto loco. I tried to explain to my friends what happened to me. Yo traté de explicarle a mis amigos que qué me había They're pasado. like, Y me saben qué. this guy's loco. Se volvió loco. He's reading the Bible now. Está I don't leyendo know la what- Biblia You ahora. know what happened to Nick? ¿Saben lo que le pasó a He Nick? doesn't want to have fun anymore. He doesn't Ya want no to se go quiere out. divertir, no quiere ni salir. He just wants to stay at home and read his Bible. Solo se quiere quedar en la casa y leer su Biblia. They thought I was crazy. Pensaron que estaba loco. But I went and told Bill. Pero yo fui y le dije a mi primo, I said, Bill, Bill, this happened to me. Bill me pasó. Praise God. Y dice, gloria I've been a praying Dios. for you. He estado orando Welcome, por ti. man. And now we had conversations about God. Y ahora tenemos conversaciones de Dios. Why? Because the anointing ¿Por dwelt qué? in us. Porque la unción habita en We nosotros have the ahora. anointing in us. We can understand the things of God. Tienes el Espíritu Santo habitando en ti y ahora podemos entender We las can cosas de understand Dios. the love of God. Puedes entender el amor de We can Dios. pray together. Podemos orar We can juntos. even understand Scripture together. Podemos entender las I escrituras said, oh juntos. man, when I was a kid, I used to think about it was all the things I couldn't do. Y yo decía, oh, rayos, cuando yo era pequeño, yo solía pensar en las cosas que no podía hacer. All the rules. Todas las Now I reglas. understand the gospel. Pero ahora entiendo verdaderamente el It's Evangelio. not about what I can't No do. se trata de lo que no puedo It's hacer. about life with God. Se trata de poder tener That's- una vida con Dios. That is awesome. Y eso es Now I have asombroso. fellowship with God and with one another. De que puedo tener ahora comunión con Dios y comunión entre los hermanos. Now I have joy. Y ahora puedo tener gozo. Now I have peace. Puedo tener Now I paz. can receive the love of the Father. Puedo
puedo recibir el amor del Oh, Padre. man. Oh, The amigo. gospel is the good news. El evangelio son las buenas So now we have noticias. fellowship. Tenemos ahora el compañerismo. Now I'm a child of God. Soy hijo de Dios. And that's why in 1 John it says your fellowship is with God and with us. Y es por eso que en Primera de Juan dice, tu compañerismo, tu comunión es entre ustedes y con nosotros. If you believe in Jesus Christ. Si crees en el Señor Jesucristo, es That's con what- Dios y con nosotros. That's what it's saying. If someone is continuing in sin, if they're just practicing sin and they're enjoying it, Por eso les digo, si alguien está en pecado, está practicando el pecado y está disfrutando su if pecado, they have no conviction, si no tienen convicción, it's probably because they're not born again. tal vez es porque no han nacido de nuevo. But when you're born again, you have conviction. Pero cuando tú naces de nuevo, It doesn't mean tienes you'll, it doesn't convicción. mean you'll never sin, but your desires have changed. No significa que nunca peques, pero tus deseos han cambiado. So just to get real with you, and I'll close up here. Y ya estoy cerrando. For my life, just to be real, I used to smoke weed every single day. Just Para to be mí, real. en mi propia vida, para serles honestos, yo solía fumar marihuana todos los días. From 16 to 25, Desde los 16 años hasta los 25 años. I used to, I was bad, you know. Era muy malo. So I did that every day. Y lo hacía todos It was los just días. normal life for me. Era mi vida normal. Worked, all that. I just did it. Yeah, anyways. So after I came to Christ, Y después de yo venir a Cristo, it was August. fue en un mes de agosto. And I remember in that January, Y yo me acuerdo que en the next January, that- en enero, el siguiente enero, my grandma passed away and she lived in California. mi abuela falleció y ella vivía en California. So I went to the funeral Y yo fui al funeral de ella. and I ended up spending the night at one of my cousin's house. Y yo pasé la noche en una de las casas de mis primos. This was like my best friend. We're born the same day, like literally. Ahora, este primo es como mi mejor amigo porque literalmente nacimos el mismo día. I'm 4 hours older than him. Yo soy 4 horas mayor que él. So I always put that, you know, I always Siempre go, se lo I'm recuerdo. older. You know. Soy mayor que tú. But he was taller and more athletic. And, Pero era más alto, más atlético. so, yeah, it's okay. He has hair still. Tiene Yeah. bastante cabello todavía. Uh, but I'm older. Pero yo So- soy mayor. But I was in his house Pero yo estaba en su casa. and he had marijuana in his house. Y él tenía marihuana en su casa. And I've been walking with the Lord for 5 months. Y yo he estado caminando con el Señor por 5 meses nada más. But I was tempted. I just said, Y yo okay. fui tentado y como que, ok. And so I smoked. Y fumé marihuana. And I'll never forget that. Y nunca se me va a It was olvidar nighttime, we ese día. smoked. And then him and his girlfriend went to bed. Porque, sorry. I'll never forget. We smoked together. and Porque then him and his fumamos girlfriend juntos y luego él y su novia se fueron a dormir. went right to bed. Fueron a dormir. And then I was just sitting in this dark living room. Y yo estaba sentado en esta sala a oscuridad, By myself. oscura yo solo. And I said, what did I do? What Y yo is this? dije, ¿qué hice? I hate this. Odio este sentimiento. I don't like this. No me gusta esto. Where I used to enjoy it every day. Donde antes yo solía I disfrutarlo needed todos to los sleep, días. eat. I enjoyed it. Lo necesitaba para poder dormir, para poder comer, lo disfrutaba. Now I did it Ahora lo hice and I hated it. y lo odié. No one had to tell me, Nadie tuvo que decirme, don't do this. no hagas esto, Don't do that. no hagas aquello. I don't have a relationship with the rules now. Porque yo no tengo una relación con las But I reglas, have a relationship with Jesus. pero yo tengo una relación personal con I Jesús. have a new nature. I've been born again. I'm a child of God. Y tengo una naturaleza nueva, he nacido de nuevo, soy hijo de And Dios. so in my new nature, I just hate that. I don't like that. Y en mi nueva naturaleza odio eso. Nothing about it I enjoy anymore. Nada al respecto de eso lo disfruto. That's how I know I'm born again. Y así es como yo sé que nací de nuevo. My desires change. Mis deseos cambiaron. My nature changed. Mi naturaleza I cambia. understand the things of God. Entiendo ahora las cosas de Dios. And now I know if I fall Y ahora yo sé que si yo caigo, because of the Psalms and because of the Bible, como leímos en los Salmos y debido a la Biblia, that He's patient and compassionate, el Señor es paciente y misericordioso. abounding in mercy and love. Grande en misericordia y en amor. So I didn't have to stay in that living room. Y no tuve que quedarme en esa I didn't sala. have to stay in shame. No tuve que quedarme en esa I can just vergüenza. run to my Father. Pero yo puedo correr a mi Padre. I'm not giving you a license to sin, No les estoy dando una licencia para but pecar, I'm saying your new nature pero te estoy diciendo que tienes una nueva naturaleza. doesn't want to lay in garbage Y anymore. tu nueva naturaleza ya no quiere más Your- acostarse en basura. Your new nature desires to be pure as He is pure. Tu nueva naturaleza desea ser
puro como Dios es puro, to be righteous as he is righteous. de ser justo como Dios es justo. And our new nature longs for the appearing of Jesus. Y nuestra nueva naturaleza desea el regreso de And Jesús. that's why, and we'll finish here, that's why it says Jesus came to destroy the works of the devil. Y por eso, y termino con esto, la Biblia dice que Jesús vino a destruir las obras del diablo, To del maligno, destroy the power of sin over us. de destruir el poder del pecado So sobre we can nosotros, learn who we are created to be. para nosotros poder verdaderamente aprender y saber quiénes fuimos creados a I'm going to tell ser. you that is amazing. Y te digo, eso es Each asombroso. one of you is so valuable. Cada uno de ustedes es tan valioso God paid the highest price. porque Dios pagó el precio más alto. For God so loved the world that he gave his only son. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. So if you ever questions God's love, Si alguna vez ustedes se llegan a preguntar acerca del I'm amor going de Dios, to take my Bible and hit you on the head. yo voy a agarrar mi Biblia y se las voy a pegar en la cara. Don't ever question God's love for you. Nunca cuestiones el amor que Dios He tiene paid para the ti. highest price heaven had to offer. Porque Él pagó el precio más caro, más alto que el cielo tenía para dar. So there's nothing more valuable on all the earth No hay nada más valioso en toda la tierra than you, que tú, than me. que yo. Amen? Amén. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you so much, Lord. Padre, te damos muchísimas gracias. We thank you, Lord, for who you are. Muchas gracias, Señor, por quien tú We eres. thank you, Lord, for your word. Gracias por tu palabra. We thank you that we can have life with you, Gracias que podemos tener vida contigo, that we can have a new nature, que podemos tener una nueva naturaleza, that we can be born of God, que podemos nacer de Dios, we can be called children of God. que podemos ser llamados hijos de So, Dios. Father, we just love you today. Padre, te amamos. We give you so much thanks and glory for this week. Te damos gracias y te damos gloria por esta semana. And Lord, I bless each person here. Señor, bendigo a cada persona aquí. May you bless them and fill their needs. Señor, bendícelos, llena sus necesidades. Father, may you bless this Bible challenge. Y Padre, será que tú bendices también este reto bíblico, May we get to know more of your nature que podamos conocer más de tu naturaleza, and more of what you desire out of man. más de lo que deseas del hombre. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén y amén. Bless you guys. Dios les bendiga, familia. Hay arroz. Recuerden que hay arroz con pollo de los jóvenes. Hay arroz. Un momento.